Claro, pero si lo que hace es retirar obstáculos que de alguna manera perpetuaban o posibilitaban una acción controlada del gobierno en la sociedad o en la economía, justamente para que el gobierno no lleve a cabo ninguna acción en la economía o en la sociedad, ¿eso hasta qué punto sería síntoma de autoritarismo? Lo digo porque eh, en estos últimos años, sobre todo en estos últimos meses, yo también veo a un Trump que se ha ido acercando, además de manera deliberada, a algunas posiciones que podríamos calificar de libertarias. Dio un discurso en el Partido Libertario, prometió nombrar a un ministro libertario en el gobierno, de momento no se ha producido, pero bueno, ya veremos. Eh, Se ha abrazado Bitcoin, ha prometido cerrar el Ministerio de Educación Federal. Entonces, claro, ahí estás eliminando, con la excusa de desburocratizar, puedes estar eliminando contrapesos, pero son contrapesos necesarios cuando el gobierno quiere intervenir. Pero si el gobierno no quiere intervenir. No, me parece además un comentario muy justo, porque creo que ambas cosas no son incompatibles. Por una parte, es verdad que una importante parte de la política prometida por Donald Trump es que el peso del Estado federal, del gobierno federal, sobre las vidas de los ciudadanos sea menor. Y bueno, vamos a tener, y tenemos ya nombrados a algunos personajes muy notables, muy sobresalientes, que se supone que se van a dedicar a hacer eso. No es eso a mí lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es cuando, para poder llegar a un determinado objetivo, uno quiere hacerse con la institución para cumplir con esa misión. Es en este sentido en el que Donald Trump, y yo creo que le vemos todos, contradicciones, no una uniformidad de criterio o No. ideológica o de, y que bueno, nos causa esa preocupación. Incluso a los que podíamos ver con simpatía el tipo de discurso cultural que él defiende. Y entonces dices, bueno, pues por una parte, efectivamente, este señor dice cosas que a mi oído le agradan, pero por otra parte, yo le veo esa intención de, si yo quiero llegar a ese punto y veo que hay algún tipo de obstáculo porque hay una institución que es independiente, entonces esa tengo que removerla. Y en ese sentido yo creo que puede hacer las dos cosas. Y ya veremos exactamente cómo le sale el resultado. Pero cuando se trata de quitar la independencia de algunas instituciones que protegen las libertades o que limitan el ejercicio del gobierno, pues uno tiene que tener cierto cuidado. Y esto no es claramente incompatible con lo siguiente. Hombre, si yo no quiero que el gobierno tenga esa capacidad de influir en muchas cosas, pues veo con buenos ojos que el tamaño del gobierno y que ciertas agencias gubernamentales que al final van a influir en cosas que yo creo que entran dentro de mi ámbito de decisión como ciudadano, pues sean quitadas y se remuevan, que se desmantelen. Entonces no creo que sean incompatibles. ¿Eh? Y por eso esa aparente contradicción que vemos en algunas cosas que dice Donald Trump. O sea, por decirlo de alguna manera, tomar el control de la Fed sería algo preocupante, luego te preguntaré, de hecho, sobre ello. Cerrar la Fed a lo mejor no sería tan Bueno, preocupante, ¿no? Vamos, lo que te preocupa son, podríamos llamar, los atajos sí, institucionales hacia la arbitrariedad política, ¿no? exactamente. Y Trump claramente está dispuesto a tomar esos atajos Y le institucionales encantarían. y le encantaría. Pero has sacado antes un tema, ¿no? Y es que se ha hecho una campaña desde dentro y desde fuera de Estados Unidos, equiparando a Trump al nazismo o al fascismo. Aunque tú le veas un potencial riesgo a largo plazo para la democracia estadounidense si se va cargando estos pesos y contrapesos internos que limitan su poder, ¿crees que se le puede identificar de alguna manera con el fascismo o eso es una salida de tono A mí me parece absoluta? una salida de tono absoluta. O sea, cuando estoy refiriéndome a decir que puede quitar algún contrapeso, estaba pensando evidentemente en la Fed. No estaba pensando, no creo que vaya a desmontar la Constitución, porque la Constitución de Estados Unidos es algo muy difícil Ujú. desmontable. Necesita demasiada gente votando a favor de ese desmontaje como para que pueda pasar. Los padres fundadores fueron bastante listos a la hora de poner todo tipo de trampas, impedimentos, para que la gente pudiera convertirse en un gobernante totalitario. Entonces, desde ese punto de vista, no lo creo. Tampoco creo que las declaraciones que haya hecho Donald Trump, incluso desde 2015, no Sí. por ir a los momentos actuales, sino yéndonos lejos en el tiempo, calificaran a Donald Trump de un tipo tan sumamente peligroso en ese sentido. ¿Eh? No, un fascista, este hombre es como Mussolini.
no era el personaje que todos veíamos. Lo que pasa es que hubo una sobreexcitación crítica contra Donald Trump desde el momento uno, que además en cierto modo también hizo perder valor a las críticas que se le hacían. Yo le puedo criticar muchas cosas concretas, pero si usted me lo demoniza al grado máximo desde el primer minuto, ¿qué voy a decir después? Ya cuando llega al gobierno empieza a hacer cosas razonables. Cuando llega al gobierno y nombra a sus responsables de política exterior, que eran todos generales consolidadísimos, entonces este señor, ¿en qué se ha convertido repentinamente? Entonces, efectivamente, uno podía tener desconfianza de ciertas cosas que decía Donald Trump, pero eran cosas que, en primer lugar, estaban ya dentro del discurso público y de la discusión pública, y que no se puede decir que no tuvieran consenso. O sea, cuando él empieza a hablar de la inmigración, es verdad que lo hace de una forma brutal, pero el tema de la inmigración ya era una preocupación de las administraciones anteriores. Cuando empieza a hablar de la competencia económica con China, era lo mismo. O sea, todos estaban decididos a acabar con ese comercio que estaba alimentando la potencia de un adversario, pero bueno, es el que entra y decide hacerlo. Cuando decide ir dando acceso en el Tribunal Supremo a jueces conservadores, pues es normal, que aquí iba a dar paso a los que pensaban contrario a él. Nada de lo que hizo me parece que califica en ese sentido. Ni creo que lo que estamos viendo ahora mismo califica en ese sentido por ahora. Pero es una dinámica de discurso en la que se metió el Partido Demócrata y de la que no supo escapar. Y que además luego le fue un daño especial. Porque cuando se decide por la campaña de Donald Trump hacerle un tour por todos los canales importantes de podcast de YouTube en los Estados Unidos y de otras plataformas, ahí al que vemos es bueno, lo que es Donald Trump, un vendedor. Un hombre que ha estado toda la vida compartiendo con mucha gente, que tiene un don de gente, que sabe estar en público y que se hace simpático. Entonces era imposible no tratar de unir las dos cosas, ¿no? Las declaraciones de Kamala Harris es como Hitler, a un tipo simpático que cuenta bromas, hace chistes, cuenta anécdotas, habla de su familia. Oiga, esto no se compadece mucho. Pero yo creo que eso fue un error estratégico de comunicación desde el principio, desde 2016, que no supieron salir de él. Y que en cierto modo siguen estando en él. A mí me gusta mucho ver los programas de Late Night Show en los Estados Unidos, entonces siempre me desayuno con alguno. Generalmente son progresistas y siguen estancados, no saben cómo escapar de ese discurso, porque además es como el chiste que todos sabemos que compartimos. Como aquí M. Rajoy, básicamente. Exactamente, pero eso es un problema que tienen de comunicación, que no han sabido actualizarse, claro, y adaptarse. Y que, ¿no?, lo hubieran servido para criticar de forma más efectiva medidas concretas. Yo pongo siempre el mismo ejemplo porque fue una cosa que me sorprendió. A medida que avanzaba la campaña, eran más los millones de personas que iban a ser deportados. Y yo decía, ¿cómo es posible que la campaña de Kamala Harris no se fije, o sea, no se centre en los problemas que puede producir para una economía deportar a millones y millones de personas, pasando por encima de otras consideraciones? Y sin embargo estaban encastillados en criticar estos aspectos de Donald Trump que no iban a asustar a nadie. Never gonna fly, straight into the